Muy buenas tardes a todos y me van a permitir, en primer lugar, que me disculpe porque las sucesiones de diferentes actos que hay en la tarde de hoy me van a obligar precisamente a no estar en el mejor sitio a lo mejor que uno puede estar, que sería esta conferencia. Pero saben ustedes que la agenda muchas veces es complicada y nos obliga a repartirnos, ¿no? Y uno no tiene la capacidad de estar en 3 sitios a la vez. Solo de eso hay uno en el mundo, que precisamente este año de la fe, y por mucho que uno tenga mucha fe, no puede estar en 3 sitios ni en 4 sitios a la vez. Yo quiero dar las gracias al Centro Médico de Chiclana y al Obispado por realizar este ciclo de conferencias precisamente en este año de la fe, ¿no? Y también quiero dar las gracias que una conferencia a la cual me encantaría poder quedarme, porque además lo poco que me ha dicho la doctora a uno le hace además que se vaya con sentimiento de culpa. Esta conferencia, La fe te hace llegar, de la doctora Blanca López Ibón, agradecerle que se haya podido celebrar aquí en San Fernando, tanto al Obispado como al Centro Médico, como a la doctora Blanca. Muchísimas gracias por estar aquí. Y yo poco voy a decir, yo también quiero dar las gracias a la Asociación Española o de San Fernando contra el Cáncer, que está aquí su presidente, que ha sido además quien me ha obligado a estar aquí, también lo tengo que decir. Hoy no me Pepe, que tienes que venir, tenía claro que teníamos que venir y aquí estoy. Yo creo que, y se lo decía la doctora, ¿no? El ser médico es vocación y no todo el mundo sirve para médico, eso lo tenemos claro. Desde luego yo no serviría, ¿no? Y tengo claro que mi vocación, porque no sería capaz de aguantar. Y me dice la doctora Blanca, que la verdad es que ese ratito ha sido súper interesante, que precisamente eso es lo duro y lo bueno, que es aguantar, ¿no? Si además esa vocación de ser médico, para eso hay que servir, mucho más, creo yo, que hay que servir para tratar temas como la oncología, ¿no? Temas donde la dificultad, sobre todo, y que se sabe que puede tener resultado o no resultado, al final, que el tratamiento puede tener resultado o no, todavía es mucho más duro. Pero si desde luego, encima de todo, se hace con los más pequeños, con nuestros hijos, yo creo que eso es un valor que muy pocos pueden tener, y desde luego a los cuales hay que agradecérselo, pero además durante todos los días ese trabajo que hacen con los más pequeños y precisamente con los que sufren por enfermedades de este tipo. Y desde luego el título de la conferencia no puede venir mejor, ¿no? Para aguantar todo esto tampoco se puede hacer sin fe, y quien no tenga fe no es capaz ni de ayudarse a sí mismo ni de ayudar en este sentido a los demás. Por eso yo le quiero agradecer a la doctora su trabajo de manera permanente. Agradecerle que, como me ha comentado, que siga, que todo le cuesta, pero que siga, porque también ha dicho ahí que en su hospital pues casi tiene un 87% en diferentes tratamientos de enfermedades que se curan, ¿no? Esa no es toda la media y esperemos que muy pronto pues esa media se pueda repartir por todos los hospitales. Con lo cual, siento el no poder quedarme, siento el no poder escuchar la conferencia de la doctora Blanca, pero estoy seguro que los que estáis aquí vais a disfrutar y los que estáis aquí vais a salir muchísimo más reconfortados y, como ella ha dicho, vamos a salir oncólogos pediátricos frustrados además, porque ya no lo vamos a poder hacer. Así que muchísimas gracias a todos, disfruten ustedes y gracias al delegado. No he saludado a las autoridades, ahora me van a permitir que lo haga cuando me vaya. Gracias al Centro Médico de Chiclana y gracias al Obispado. Y en ese sentido no he saludado a todas las autoridades. Están aquí los tenientes alcaldes de San Fernando, pero hay un teniente alcalde de Chiclana, Pepe Lechuga, amigo, y como no, están aquí el vicario general y algunos sacerdotes de la diócesis. Veo a mi amigo también Manolo de la Puente. Pues bienvenido y que disfruten ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias al alcalde que se nos ha tenido que ir, al concejal Daniel Nieto que se ha tenido que ir, María José también está, y a Pepe Lechuga, el concejal de Chiclana, a todos los que están aquí presentes y sobre todo a la doctora López Ibor por haber venido desde Madrid.
y especialmente al delegado de la FE que está en la mesa. Decía el alcalde que, y siento que no esté, decía el alcalde que, ahí se oye un poquito, ¿no? Se acopla. ¿Y ahora? ¿Y se oye algo o no? Sí, vale. Decía el alcalde que había un porcentaje de fracasos y un porcentaje de éxitos, no son las palabras textuales, ¿no? Y quien conoce a Blanca y el espíritu de Blanca y lo que va a decir Blanca es que no hay ni un fracaso, porque cada niño que está con Blanca es una lucha desde el primer día hasta que no esté. El 13% que no se curan es el trabajo de hacerles cada día, por una parte, como médico, con menos dolor. Los tratamientos del cáncer no tienen nada que ver el dolor antes con el dolor de ahora. Y por otra parte, de hacerles el cada día alegre, porque dentro de la enfermedad hay momentos de felicidad. Y ella no trata pacientes, como dice, no trata el cáncer, sino trata a niños con cáncer, ¿no? El lunes todos nos vimos sacudidos por la noticia de Benedicto XVI, que fue un acto de humildad. Las personas verdaderamente grandes son muy humildes, y hoy tenemos otra persona muy humilde aquí y muy grande. No voy a hacer una presentación convencional, porque hacer una presentación convencional sería empezar a leer aquí su currículum, y ella, que es una persona muy humilde, no se va a sentir a gusto. Quiero simplemente decir 3 datos profesionales suyos. Ella fue el premio extraordinario de su promoción, ella fue el número 2 del MIR y actualmente es la jefa de oncología pediátrica, como ya todos saben, del Hospital Montepríncipe. Es decir, que cuando ella habla de fe, está hablando la ciencia, está hablando una voz muy autorizada que puede mirar a la cara a cualquier científico y opinar como lo que es ella, como una número 1 profesional, aunque más que eso es lo que van a ver ahora, una persona humilde, sonriente y que no... Y como no quiero hablar de ella en el aspecto profesional, que probablemente me lo recriminaría después, voy a hablar con ella desde lo que yo he visto y he leído de ella. Su historia como médico empieza a los 8 años. Ella es la octava de 12 hermanos y un día le tocó dar el biberón. En vez de, a un hermano suyo, en vez de tener el sentimiento maternal que es propio de estas ocasiones, ella tuvo la angustia de que se iba a atragantar, y ese mismo día cuenta Blanca que decidió que iba a ser pediatra. Su historia profesional es una historia en la que se mezcla esa Blanca, su historia personal, profesional, esa Blanca que es todo sonrisa, todo humanidad, todo sencillez, con esa López Ibor, que es una cabeza privilegiada, el premio extraordinario, y se mezclan las dos cosas, y sus dos facetas, y vamos a ir viendo los dos. Después llega la hora de elegir qué estudiaba, y su padre, que los que no son de la profesión, hay que decir que el doctor López Ibor fue el padre de la psiquiatría en España. Él fue catedrático de medicina legal con 24 años, entonces no existía la especialidad de psiquiatría, y quien introdujo la psiquiatría en España fue el padre de Blanca. Su padre le dijo que ni se le ocurriera hacerse médico cuando ella lo dijo, que tenía que ser farmacéutico y que desde luego médico ni se le ocurriera. Y ella, como mujer perseverante, como buena López Ibor, dijo que medicina, que nada de eso. Cuando estaba estudiando, tuvo una experiencia que ya he contado en televisión y que yo voy a repetir. Ella estaba de alumna interna y estaba en pediatría o en oncología, no sé, y había una niña que se llamaba Almudena, creo, con la que ella hizo muy buena relación, muy buena amistad. Entonces se acercó el médico residente y le dijo que no le cogiera cariño a esa niña, porque si no ella iba a sufrir mucho, que en esta profesión no había que ser así, y que no soy textual, ¿no?, evidentemente, pero que no se encariñara demasiado de la niña. Y salió la doctora López Ibor que tiene dentro y le dijo a ese médico que si ella fuera esa niña no querría tener un médico como él, y si ella fueron esos padres tampoco querría que un médico así atendiera a su hijo, porque ella es todo corazón, todo ilusión, ella llora con sus enfermos, ella ríe con sus enfermos.
Este médico consiguió que, además de pediatra, ella acabara haciendo oncología. Ella acabó la carrera, hizo pediatría como ella quería en el clínico y a continuación decidió que era el momento de irse a Estados Unidos para formarse en oncología pediátrica. A partir de ella hay dos datos vitales de ella por los que probablemente algunos de ustedes la conozcan. Uno fue una carta en el 2007 que apareció en la prensa y que recorrió todos los medios de comunicación, que fue una médico de Madrid, Blanca, que hizo una carta sobre de Juana Chaos. La carta realmente, lo que yo percibí entonces y lo que apareció en Internet, era una carta sobre de Juana Chaos. Recuerdan que este señor hacía una huelga de hambre, parece que tenía una enfermedad terminal y entre médicos, políticos y jueces decidieron que no tenía que seguir en la cárcel. Sin embargo, lo último que he leído sobre de Juana Chaos, con sus 25 asesinatos, es que está viviendo en Venezuela y va a tener un niño. Entonces Blanca hizo una carta en la que, para mí lo importante, que la releí hace unos días, no era lo que decía sobre de Juana Chaos. Lo importante decía sobre las verdaderas víctimas. Ella hablaba de la sonrisa del hijo del paciente, que había sido víctima del terrorismo, que llenaba la planta. Ella hablaba de la madre de ese niño, que se preocupaba constantemente por su hijo, por los otros hijos y por los otros padres. Y ella hablaba de la víctima del terrorismo, que pese a que estaba, eso no lo decía en la carta, pero parece que estaba con secuelas después del atentado, no dejó de dormir un día con su hijo en el hospital mientras estuvo en Cresa. Aquella carta empezaba diciendo: le conocí hace un año, y decía sobre las víctimas que las almas buenas se curan. Que las almas buenas se curan, ¿no? Después la han podido ver también en medios de comunicación, en manifestaciones pro vida y en actos pro vidas, donde ella, que es una mujer valiente, siempre ha participado, siempre ha entrado. Solamente queda oírle a ella, cederle la palabra, y tengo el honor de dar la palabra a un alma buena, a un alma blanca, a la doctora Blanca López Ibor. Bueno, estoy absolutamente sobrecogida y soy una verdadera inconsciente por estar aquí. Estoy abrumada. En fin, primero de todo, millones de gracias por liarme, porque fue Carlos el que vino al hospital, se sentó en mi despacho y me vendió un saco de arena en el desierto, o sea, y fui incapaz de decirle que no, y hoy es el día en el que me alegro de haberle dicho que sí, porque llevo un día maravilloso conociendo gente maravillosa y estoy feliz de estar aquí, entre políticos, entre personas que dedican su vida a los demás, dentro de la Asociación Española contra el Cáncer, entre médicos, entre niños como Carlota, que quiere ser médico y a la que dedico especialmente esta conferencia. Y bueno, espero que no os durmáis. Yo solo soy un oncólogo pediatra y solo sé hablar de lo que hago. No soy filósofo, no soy teólogo, no soy política, no soy artista, y por eso creo que soy una inconsciente, hablando de fe, cultura y enfermedad. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y lo voy a hacer de la mano de Jaime. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un camino caminado y de un estar en camino, porque uno siempre está en camino. Explicaros que la medicina es una técnica, y eso es fundamental entenderlo, porque cuando vienen a verme, los padres lo que quieren de mí es que cure a su hijo con lo que yo sé y con lo que he aprendido. No buscan un médico encantador, ni humano, ni sonriente, buscan a un técnico que cure a su niño, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar del médico ante la enfermedad, del médico ante el enfermo, que es distinto, del médico ante la enfermedad y el enfermo. Haceros entrar en el camino de entender que la medicina es una ciencia, que no es algo que se pesa y se mida, que es un paso más arriba, que es arte, y que la medicina se mueve en el ámbito de la fe, de la cultura y de la enfermedad. Y vamos a ver cómo os convenzo de eso.
Por cierto, soy pediatra, todo el mundo me llama de tú y entonces yo siempre hablo de tú. A lo mejor es un poco mal educado, pero... Bueno, ¿cuál es el trabajo de un médico? ¿Para qué servimos los médicos? Pues curar. Como soy oncólogo pediatra, pues curamos con quimioterapia, con cirugía, con radioterapia y con otras técnicas. Ciclos de quimioterapia, lo más parecido a una receta de cocina, no tiene ninguna ciencia. Bueno, mezclamos medicinas, hombre, con criterio y las aplicamos. Un médico no es un médico si no pone una tripa. Carlota, no te marees con la diapositiva. Nos movemos muy bien entre higadillos. Y a veces tenemos que también dar radioterapia a nuestros enfermos. En fin, para curarle, ¿qué hacemos? Le metemos en una cama. Meter a un niño en una cama es una estupidez. Yo no sé si recordáis cuando vuestros hijos estaban enfermos, pues andan correteando por la casa, no los quieres meter en la cama, aunque tengan 40 de fiebre. Bueno, pues en los hospitales los metemos en la cama. Les ponemos un uniforme, que suele ser un pijama. Bueno, ni contaros esos pijamas que se abrochan detrás, que son un horror, que aparte que es como humillante porque se sueltan y eso, ¿no? Bueno, y el nombre, su nombre es un número. Y eso es una cosa que me impresiona a mí mucho. Pero eso sí, les curamos. Y aquí pueden ver cómo ha subido desde que yo empecé la curabilidad del cáncer en la infancia, desde el 50% hasta el 75%. Yo soy testigo de esto. Y es quizá una de las cosas más maravillosas como científico a las que he asistido. ¿Por qué decidimos ser médicos? Bueno, es verdad la historia del biberón a mi hermana, por supuesto que sí, en ese momento nació mi vocación como médico, pero en general la gente, ¿por qué decide ser médico? Porque somos los más listos. O sea, en la selectividad, los números 1 son para ser médicos, cosa que no tiene ningún sentido. Yo pienso que los números 1 de la selectividad deberían ser profesores. Si en nuestro país los números 1 fueran profesores, se dedicaran a la educación de la gente joven, yo creo que otro gallo nos cantaría. Bueno, pues médicos. ¿Somos médicos porque queremos curar? ¿Por curiosidad científica o porque queremos investigar? Por las 3 P's, prestigio, poder y creo que es poseer, pero basta como que suena mucho mejor. ¿Por vocación? Bueno, tenemos interés por investigar, por conocer, por entender. Necesitamos entender por qué una persona enferma. Y entonces, pues hoy en día, en el tema de oncología, hemos entrado en todo el campo de la genética molecular. Ya sabemos aislar el DNA y ya hemos secuenciado el genoma, se ha secuenciado el genoma humano. Y había gran expectación con secuenciar el genoma humano, pero todavía hemos sacado bastante poca información, más que nos parecemos bastante a los ratones o a los cerdos, no sé qué animal, ¿no? El investigador que no sabe lo que está buscando no comprenderá lo que encuentra. Y eso nos está pasando en nuestro país y en general. Aquí tenéis a David que está intentando buscar entre los animales cuál es el que se le perdió. O ahí me tenéis ahí arreglando un coche con Eloy. Porque muchas veces pensamos que el ser humano es un coche, que le cambiamos las piezas y lo podemos arreglar. Bueno, pues no somos coches, afortunadamente. No es tan fácil como eso. Y por eso a veces entramos en cosas como esta, ¿no? En las que cogemos un óvulo, lo agarramos de la zona pelúcida de los pelos, cogemos un espermatozoide, ¡paf!, lo inyectamos, como veis aquí, miramos en el microscopio cuando ya podemos implantarlo, porque lo tenemos en una placa de Petri durante un tiempo. Luego a ese embrión de 8 células le sacamos una célula para ver si ese embrión nos sirve para curar a un hermano enfermo. Por supuesto que toda persona que tiene un hijo enfermo quiere curarlo a costa de lo que sea, por supuesto, pero también los médicos tenemos que explicar a costa de qué es esto y decirlo con toda claridad. Entonces, ¿qué buscamos? Un hermano que sea sano y que sea compatible. Si es sano pero no es compatible, pues no nos sirve. Si está enfermo, tampoco. Solamente nos sirve el que está sano y compatible. Y estos embriones, estos niños en su periodo embrionario son descartados. El 94% de los embriones con síndrome de Down en España no llegan a nacer. El diagnóstico prenatal ha convertido en mortal una enfermedad que no lo es. Y esto lo dijo Lejeune, que fue la persona que describió la trisomía 21. Y así, paso a paso, la ciencia sin conciencia se convierte en la ruina del alma. Eso lo dijo Gabele hace unos años. Hablábamos de cementerios, Carlos, esta te la dedico. Este es el cementerio de Comillas, que es una maravilla. Bueno, pues hoy en día en España el peso de un médico se mide por el número de sus publicaciones. Y los cementerios están empapelados de artículos del New England, que es una revista de enorme prestigio dentro de los médicos.
En realidad, ¿de dónde salimos los médicos? ¿Y por qué no entramos? Pues porque aprendemos a hablar y no a escuchar. Y yo no me callo ni bajo el agua. Aprendemos una medicina cada vez más defensiva. Tenemos miedo a que nuestros enfermos nos denuncien. Transmitimos incertidumbre porque no podemos soportar la incertidumbre del futuro de nuestros enfermos. Y eso nos hace sentir inseguros y a veces agresivos. Cuando veáis un médico agresivo, un médico que os contesta mal, lo que le pasa es que tiene miedo, es que está asustado, es que está inseguro. No es que sea así. Todos los médicos lo somos porque queremos curar a nuestros enfermos, pero cuando vemos que no podemos, entonces nos sentimos inseguros y a veces somos agresivos y un poco maleducados. No nos enseñan a llamar a la puerta y a entrar. Por eso nos refugiamos en la medicina como una técnica más. En el equipo anónimo hospitalario hablamos en plural majestático, como el Papa. Nosotros hemos decidido, nosotros no tenemos nombre y apellido, ¿no? En el protocolo, en la responsabilidad compartida, ¿no? Siempre es el protocolo. El enfermo lo vamos a curar con un protocolo. Y si el enfermo no va bien con ese protocolo, la culpa es del enfermo, no es del protocolo. En curar a cualquier precio. Pero la realidad es que negar la incertidumbre en el acto médico es desconocer que la medicina es una ciencia. Y ya voy pasando de la técnica a la ciencia. Negar la necesidad de confianza entre el médico y el paciente es ignorar que la medicina es un quehacer con seres humanos, no somos coches. Y por eso los enfermos nos piden ayuda. Entonces, cuando nos fijamos un poco más en una mirada, y yo siempre pongo niños, porque yo todo el rato me fijo en su mirada, pero esto, por supuesto, sirve para los adultos. Y la historia de una vida, en una realidad que nos interpela, ¿cómo es posible que este niño esté enfermo? Pues encontramos al niño, encontramos al adulto que tenemos delante. Y ahí vemos al niño y no vemos al cáncer. Y es el enfermo el que nos enseña que la medicina es una ciencia. Por eso volvemos a su lado. Porque es un niño, no es un cáncer, porque el primer día está enfermo y asustado. Que levante la mano el que no está asustado cuando está enfermo. A veces desconfiado porque le han dicho de todo. Quiere saber, tiene miedo al dolor y tiene miedo a quedarse solo. Y nosotros los mayores, cuando enfermamos, ¿a qué tenemos miedo? Pues tenemos miedo a lo mismo, a que nos dejen solos en una sala de urgencias, o a que no nos digan lo que nos pasa, o a que nos duela y no nos calmen el dolor. Y es que hay otra manera de hacer nuestro trabajo, desde el doctor Gleason, que me parece maravilloso este cuadro. Fijaros cómo atiende a sus enfermos a través de la cortina, cogiendo el pulso. Pues reflexionando ante la experiencia vital que se desarrolla en el enfermo y en el entorno al enfermar. Y no estoy hablando de empatía, no es exactamente eso, es mucho más profundo. Entonces tenemos que conocer el proceso de enfermar, desde el diagnóstico, el inicio del tratamiento, la vuelta a casa, la vuelta al colegio, el tratamiento y mantenimiento, el fin del tratamiento, cuando se curan, la supervivencia a largo plazo, cuando recaen, cuando se mueren. Todos esos pasos por los que un enfermo puede pasar, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista antropológico. Todo comienza en el día del diagnóstico, y esto se aplica a los mayores cuando todo parece que se derrumba. ¿Cómo es posible que esto esté pasando, no? Entonces explicamos el diagnóstico, no los diagnósticos. Qué típico el médico que hace una lista de diagnósticos diferenciales. Puede ser esto. Yo siempre pienso que los padres quieren saber lo que el niño tiene, no lo que podría tener. O sea, no quieren saber todo lo que yo sé, todos mis diagnósticos diferenciales, sino el diagnóstico y qué voy a hacer con ello. El problema y la solución. Hablamos del pronóstico, pero las estadísticas la verdad es que valen para poco. Es el 0 o el 100. Los médicos somos muy aficionados a las estadísticas. Tiene tantas posibilidades de curarse. Tiene usted 3 meses de vida y no hacemos más que meter la pata, o sea, sin parar. Las causas, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo recuerdo una madre que me dijo, ¿cómo es posible que mi niña tenga un linfoma si yo le he dado tomates ecológicos? Yo pensaba, pues precisamente por eso, yo qué sé. O sea, pensamos que podemos proteger a nuestros hijos de todo y no les podemos proteger justamente de aquello que más les puede doler. Aplicando los conocimientos a la realidad del enfermo, tratando de integrar el tratamiento en la vida del niño y no creando problemas donde no los hay. Huid de los médicos agoreros, que también lo somos. La información, el niño quiere saber. Ahí tenéis, esto es una foto de ayer. ¿Cómo le explicamos a Mónica lo que era la quimio? Le íbamos a dar antiociclinas, había que hacerle un ecocardio y un ecocardio le asustaba. Digo, mira, mirándote el corazón van a saber si tienes novio y después van a saber si funciona bien. Después te hacemos analíticas, ahí ves el tubo, lo miran en el microscopio, lo que son las plaquetas, las defensas, las células rojas.
cómo los neutrófilos te atacan a las bacterias, cómo hay que lavarse las manos, cuando hay pocos neutros pones una mascarilla, la médula ósea, cómo está llena de leucemia y con el tratamiento vamos a hacer que las células vuelvan a crecer, cómo no hay que morderse las uñas ni meterse el dedo en la nariz cuando uno no tiene plaquetas. Luego, pues el tema de la comida, no puedes comer acelgas porque no le gustaban, pues no puedes comer acelgas, y su madre se moría de la risa. Y bueno, tema del pelo que sale ahí, que siempre es un problema, algo que les asusta, quién puede venir a verte, el colegio, en fin, ahí sí íbamos explicando todo. Una cosa es cómo lo explicamos y otra cosa es cómo ellos lo entienden. Y ahí tenéis el dibujo de una niña de 5 años que tenía un tumor de riñón y fijaros, lo pintó aquí dentro de un hot dog. Y aquí está tiran las bombas, porque hablamos de bombas de quimio, ¿no? Y cómo pues están matando al tumor las bombas del tratamiento. ¿Y el adulto quiere saber? Pues claro que quiere saber el adulto, quiere tener una información, pero tiene que tener una información realista, tal cual es. O sea, los médicos no tenemos en nuestra mano la curación de los enfermos, pero sí tenemos en nuestra mano explicar, o sea, el curar esa parte de miedo que una persona tiene cuando enferma. Y eso se cura con información, esa parte de miedo. Además, ¿qué le preocupa al niño y al adulto si le duele? Y por eso les ponemos un portacat, que tenéis ahí un aparatito para no andarles pinchando los brazos. ¿Qué más le preocupa? No quiere estar solo. Por eso ingresan con sus padres, no hay horario de visitas y siempre que les vamos a hacer algo están sus padres delante. Incluso en la UBI. Y esto ha provocado 15 mudanzas en mi vida, conseguir llegar a un hospital donde los padres pudieran estar en la UBI. ¿Y eso por qué es importante? No es un problema sentimental, no es un problema afectivo, que lo es. Es un problema, es porque mirar a Eloy, que tenía un linfoma y que tuvo una gripe A, y que sobrevivió al linfoma y a la gripe A. Y entre otras cosas porque estando en la UBI intubado estaba despierto con su madre escuchando música. Y eso consiguió que su recuperación fuera mucho más rápida, contra todo pronóstico. Entonces, bueno, pues en fin, todo lo que suelo decir como que es sentido común, no tiene mucha ciencia. ¿Qué más le preocupa? Pues cuándo volverá a casa. Por eso los ingresos son cortos, el hospital de día siempre está abierto, incluso los fines de semana, y estamos disponibles 24 horas al día. El adolescente con cáncer debe ser tratado en unidades de oncología pediátrica, no solo porque su pronóstico es mejor, porque se curan más, sino porque la infraestructura con la que contamos le apoya mucho más en su desarrollo y en su maduración. La comunicación con el adolescente no se improvisa, o sea, no es como que un día llegas y te haces con el adolescente, es un camino que tienes que recorrer con él. La información debe ser muy clara, participan en la toma de decisiones, está todo el equipo acompañándole, integramos a los amigos, integra a su pareja. Yo aluciné el día que una niña se quedó su novio a dormir en el hospital. Yo soy como muy clásica y de repente llego por la mañana y me encuentro que el novio ha dormido con la niña en la habitación. Digo, pero bueno, ¿a qué estamos llegando? Bueno, me pareció de una valentía enorme ese chico que se quedó con una niña de 18 años en el hospital y no salió corriendo, como muchas veces hacemos ante el sufrimiento del otro, ¿no? Acompañamiento espiritual es quizá cuando más los que más lo solicitan y respetamos su intimidad. Queremos saber qué les preocupa a los padres. Y esta es una diapo que hicieron ellos. ¿Cómo es posible? ¿Me cambiaría por él? ¿Quién no se cambiaría por un hijo enfermo? El riesgo de los hermanos, futuros embarazos, aspectos económicos y sociales. En fin, esto daría para una charla entera. Pero quizá lo que más me llamó la atención de esta diapo que ellos me hicieron fue cómo continuar sin dar pena. Ni los niños ni los padres quieren dar pena. Quieren ser considerados como los demás. Y, sin embargo, muchas veces los miramos desde nuestra atalaya de salud, desde nuestra atalaya de que a nosotros no nos pasa nada. Y, sin embargo, ellos pues se sienten como estigmatizados o como marcados porque están enfermos. Al final, de lo que se trata es de ayudar a integrar la enfermedad en su vida normal, en lugar de hacer de ella un paréntesis. Y en este camino, pues por supuesto que hay momentos muy complicados. Mirar la cara de Óscar. Algo debería cambiar en la persona, en la vida del ser humano tras haber estado enfermo y por lo menos adquirir una conciencia de nuestra fragilidad como seres humanos, de nuestra finitud, conciencia de la necesidad del otro, de lo que necesitamos a los demás, y eso cuesta muchísimo. Conciencia de ser o no ser una carga. Eso es lo que diferencia a los niños de los adultos. Cuando estás enfermo, si te sientes una carga para los que te cuidan, todo es más difícil. En los niños es excepcional encontrar esto, pero a veces ocurre. Y saber que no estamos solos, y no lo estamos. Por lo cual, hemos llegado ya desde la técnica
hasta la ciencia. Y por tanto la medicina tiene el doble objetivo de curar y de cuidar, no solo de curar. Poner al niño en el centro de nuestro trabajo, o al adulto, adaptar el hospital al niño y apostar no solo por su vida, sino también por su persona. Si no entendemos que la medicina es una ciencia, pues entonces no aprenderemos a llamar a la puerta y a entrar. Por eso surge la necesidad de aprender, de profundizar. Yo estudié filosofía, estudié bioética, bueno, busqué y me hice muchas preguntas que todavía pues no tienen respuesta porque pertenecen al misterio. Y tenemos miedo a encontrarnos con esto. A Laura la dijeron en un hospital en el que estuvo 8 meses tirada en una planta. El médico le dijo: sacaste una bola negra. En una bolsa de bolas blancas sacaste la bola negra. Y ahí la dejaron durante muchos meses. Acabó viniendo a vernos y Laura supo convertir esa bola negra en vida, y en vida con mayúsculas. O este niño que nació y que le dijeron que si sobreviviría tendría un daño cerebral serio. Y ahí lo tenéis. Es un sobrino, es mi ahijao. Y es listísimo. O esto que sucedió cuando pasamos un día a un comité de neurooncología y estaban discutiendo un caso. Era de un feto. Fijaros, esto es un bebé dentro de la tripa de su madre. Para hacer una resonancia a un feto es muy divertido porque hay que dormirlo. Sabéis que en la resonancia hay que estar muy quieto. ¿Y cómo haces que un bebé dentro de la tripa de su madre esté quieto? Pues le das un Valium a la madre. La madre se toma un Valium, el Valium llega al bebé, el bebé se queda quieto. Y ahí le hicieron la resonancia. Y encontraron que tenía una hemorragia cerebral. Veis ahí los ventrículos, están llenos de sangre. 32 semanas, sabéis que a las 37 semanas uno ya está a término para salir del horno, ¿no? Bueno, entonces estaban discutiendo, la madre había decidido irse a las clínicas de un doctor que por aquel momento era muy famoso, que era el doctor Morín. Hubo una discusión en el comité de neurooncología, aborto, recién nacido con daño neurológico, y andaban todos liados. Entonces entré con Marta, con la que trabaja conmigo, y pregunté al neurocirujano: vamos a ver, si cuando no había resonancias, o sea, este niño hubiera nacido, ¿tú qué hubieras hecho? Y entonces él dijo: ¿qué hubiera hecho? Pues nada, es un niño que nace con una hemorragia, te das cuenta por la fontanera, tal, yo le pongo un catéter, dreno la hemorragia, oye, y tira millas. Y digo: ¿y por qué no lo haces? Pues lo hizo. Y ahí tenéis al niño que está perfectamente sano. Solo desde la técnica no podemos entrar en el misterio del dolor y el sufrimiento que hay en una mirada. Tengo miedo, estoy preocupado. A Sergio se le diagnosticó una leucemia el día del 11M y él estaba en el Pozo, en uno de los lugares donde estallaron las bombas, y se mareó y todo el mundo pensó que se había mareado del susto. No, estaba malísimo, como podéis ver en su cara, y estaba muy asustado porque tenía una leucemia y además había sido testigo de lo que había pasado. Y solo si escuchamos comprenderemos. Y mirar esa mirada. No puedo confiar en un médico que no me mira a los ojos porque solo ve mi pierna. Eso es típico de los médicos. Y leemos: la medicina ha prolongado nuestra vida, pero no nos ha facilitado una buena razón para seguir viviendo. O mi deseo es morir evitando la degradación hospitalaria. Esta es una foto del ABC de hace unos días, que a lo mejor leísteis el artículo. O esta que me encanta: el cielo cura y el médico cobra la minuta, de Benjamin Franklin. A los hombres les encanta maravillarse. Esto es la semilla de la ciencia, el asombro. Un médico tiene que asombrarse ante lo que está viendo. Y así entendemos que el nacimiento y la muerte no son dos estados distintos, sino dos aspectos del mismo estado. Y desde ahí también entendemos que la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Y eso es así, tal cual. Todos hemos sido embriones. No sé qué tienen esos perales antiguos, cubiertos de líquenes claros, hacia cuyas flores se me van los ojos. ¿Cómo pueden, mutilados, podados sin compasión, retorcidos por el tiempo, dar otra vez la belleza siempre nueva de sus flores blancas? A mí no se me ocurre una mejor definición en tan pocas líneas de lo que es la dignidad. Y así que desde la medicina como técnica vamos llegando a la medicina como ciencia. ¿Y dónde venía esto en mi libro? ¿Dónde aprendí yo esto? Pues no basta la medicina basada en la evidencia, que es fundamental, la atención centrada en la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, investigar
y atención centrada en el enfermo, en la persona, en su integridad como persona y en su dignidad, porque atender al sufrimiento del enfermo y su familia mejora la calidad de vida. Con lo cual es necesario volver, repensar nuestro trabajo y volver a la medicina centrada en la persona. Así, con el paso de los años, nos hemos dado cuenta de que en realidad estamos ayudando al niño enfermo a crecer como persona en el medio de su enfermedad. Fijaros cómo Silvia está cultivando. Y aquí vamos entrando en la cultura. El niño, al llegar a ser adulto, es una persona sana, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el psíquico, social y espiritual. Y esto es importantísimo, porque si curamos el 80% de los niños o el 87% de los niños, la pregunta es ¿con qué nos encontramos cuando somos mayores? ¿Con yogurines hipocondriacos, sobreprotegidos, o con niños que son tan adultos, tan maduros o más que aquellos que no estuvieron enfermos? Los padres crecen a través de la enfermedad de su hijo desde el momento en que la aceptan. Su vida nunca vuelve a ser igual porque aprenden a valorar lo que es importante. Y esto se aplica también a cuando es tu mujer la que está enferma, cuando es tu marido o cuando es tu hermano. ¿Cómo lo hacemos? Pues apostando por el niño y su futuro. ¿Y eso qué es? ¿Qué es un niño? ¿Y qué es el futuro de un niño? ¿Cómo haces eso? Educándolo. Y educarle no solamente sacar buenas notas, es mucho más que eso. Facilitando la tolerancia al tratamiento, informándoles, apoyando la recuperación de una vida normal, e integrando la enfermedad en la vida normal de la familia y ahí está el tema de la prestación por enfermedad grave de un menor, que no voy a entrar en él ahora, apostando por la familia desde el inicio, metiendo a los hermanos, a los amigos, al colegio, socializando la enfermedad desde la normalidad, no desde la pena. Y se hace con creatividad, con deporte, con estudio, con educación, con música, con cultura, sembrando, cocinando, cosiendo, contando cuentos, adolescenteando, culturizando. Hacemos unas jornadas culturales, ahí están con Alfonso Usía, con música. Fijaros en Chloe, que tenía un tumor cerebral recién operado y sus padres eran peluqueros. Entonces sacaron las coletas a través de la venda. Me encanta esta foto. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Por eso es fundamental que haya música en una unidad de oncología pediátrica. Es de cajón. Estudiando, a su lado. Aquí, ¿quién es el enfermo y quién es el voluntario? ¿A que parece que Rodrigo es el voluntario de Jueni? Este es Paquito, el hijo del niño de la carta. ¿Cómo no voy a escribir una carta con semejante niño? Enseñando el camino, junto a sus compañeros de camino. El niño al cole y los padres a trabajar. Y a trabajar es a trabajar. Y la madre de Virginia hace cocinas, diseña cocinas, y entonces es buenísima. Si alguien tiene que cambiar la cocina, avisadme. Y entonces estaba trabajando, diseñando sus cocinas, y la niña estaba muy orgullosa porque su madre trabajaba mientras ella estaba en el hospital. Aprendiendo, estudiando de verdad, junto a sus hermanos. Y todo esto esperando contra toda esperanza. Gustav Klimt hizo este cuadro en el que están las edades del hombre, y a la derecha ahí tenéis la imagen de la muerte que siempre le persiguió. Los enfermos y sus familiares depositan en nosotros su esperanza y su confianza. Los médicos y las enfermeras somos transmisores de esperanza, aunque no lo queramos ni lo pretendamos. El peor de los comentarios: mientras hay vida hay esperanza. Porque ¿qué pasa cuando no hay vida? Cuando la vida se acaba. María nos hace para desayunar una suerte de albóndigas del guiso de bodas con el amor que le queda tras perder la vida que ella misma trajo al mundo y con cuyo recuerdo vive y sobrevive para seguir queriendo a los que la quieren. Es una buena definición de la esperanza, más allá de la muerte. Con el paso de aún más años nos hemos dado cuenta de que en realidad estamos ayudando al niño que no se curará al proceso de la separación, al morir, desde el momento del diagnóstico, casi sin proponérnoslo. Yo no sé qué niño va a vivir y qué no cuando me enfrento por primera vez a un enfermo. Sí lo sé por estadísticas, más o menos, pero vamos, la vida me ha sorprendido muchas veces. Y niños que no tenían ninguna posibilidad de curarse se han curado. El niño no moriría igual si no hubiera tenido la oportunidad de desarrollar todo el proceso apoyado por un equipo de profesionales que le pusieron en el centro de su quehacer diario. Los padres vuelven la vista atrás
y recorren el camino que les lleva a aceptar la muerte de su hijo sin amargura. Su supervivencia también es nuestro trabajo. Al final se trata de vivir la vida de tal suerte que viva quede en la muerte. Y me sorprendió muchísimo cuando tenía que preparar esta conferencia encontrar esta frase de Santa Teresa de Jesús. Yo os aseguro que vivo eso todos los días. Huir de la muerte produce una cultura de la muerte. Acoger la muerte engendra una cultura de la vida. El niño muere, los padres no. Nos preocupa su futuro. Nuestro trabajo continúa ayudándoles a encontrar una razón para levantarse cada mañana. Y tenemos unos grupos de padres que no son un grupo de duelo en los que no hay psicólogos, es un grupo de amigos del alma, gente que comparte una misma experiencia. La pena es infinita, pero la amargura ninguna. ¿Quién hace todo esto? Pues los médicos, los voluntarios, la pastoral, musicoterapeuta, enfermera, psicólogo, el colegio, el aula hospitalaria, grupos de padres, asistente social, todo el mundo. Damos la vuelta al hospital como un calcetín. ¿Y cómo lo hacemos? Respetándole, cuidándole, curándole, implicándonos en el silencio, con compasión, escuchando, con empatía, estando disponibles, dispuestos a aprender, sin resolver con él ni en él nuestras carencias afectivas, porque esto engancha mucho. Y entonces está el modelo del que pobrecito y se siente mucho mejor ayudando, ¿no? Pero está buscándose a sí mismo en vez de estar centrado en el otro. En fin, caminando con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Y ya vamos pasando de la técnica a la ciencia y a la fe. Desde la medicina al arte con mayúsculas. Y esto es una foto, no sé si leéis los domingos de ABC, pero salió esto el otro día, esta foto, y me impresionó muchísimo. Hay unos hermanos en Madrid, uno es arquitecto y el otro es médico, se llaman Alba de Salas. Uno es traumatólogo y el otro es arquitecto. Y fijaros cómo ponen juntos una radiografía de una escoliosis, y esto es el esqueleto de una de las 4 torres de Madrid, de la que es de color negro, de Alba de Salas. O sea, fijaros cómo la medicina y el arte y la arquitectura en el fondo tienen muchas cosas en común. Esto trató de explicarlo Gustav Klimt cuando le pidieron que hiciera en la Universidad de Viena, que estaba en la cresta de la ola, habían avanzado muchísimo en prevención y en tratamiento de determinadas enfermedades allá por 1870 y tantos o cercano al 1900, pues quisieron decorar el aula magna de la universidad con una serie de frescos, ¿no? Y a él le tocó hacer el de medicina, el de teología, el de jurisprudencia. Y el de medicina se descolgó con semejante imagen que, bueno, es un boceto porque nunca lo pudo poner, al final lo llevaron a un castillo en la frontera austrohúngara y los nazis lo quemaron. Pero básicamente él venía a decir, está aquí la diosa Elgidia, creo que se llamaba, que está mirando con una cara como diciendo, a ver, los médicos no tenéis la respuesta a todas las preguntas, con toda lo que es el camino de la vida y una mujer que acaba de parir. No les gustó nada y nunca pudo ponerse este cuadro. ¿Y tú de mayor qué quieres ser? ¿Qué queremos que nuestros hijos sean de mayores? ¿Arquitectos, ingenieros, médicos, curas? ¿Qué queremos? Pues feliz. Feliz. Feliz creando belleza. Porque el arte es sobre todo un estado del alma. Ay, se es médico cuando se comprende que, y mirar la mirada de Carmencita, que la esperanza mira de frente a la muerte, porque eso rompe nuestras esperanzas humanas. La forma suprema de la esperanza es la desesperación superada, porque el deseo de felicidad relanza cada vez más arriba la esperanza, y así, cuando es golpeada por la muerte, puede acabar más allá de este mundo. Por eso la frase de que cometas hay vida y esperanza es una estupidez, precisamente por esto. Y si escuchamos a nuestros enfermos, nos encontramos de frente con la esperanza. Y mirar esto. El otro día rezando descubrí que Dios también tiene cáncer. Aquí hay muchas personas de la Asociación Española contra el Cáncer y seguro que podrían haber escrito esto. Creo que también es de pulmón y con muchas metástasis como el mío. Estoy seguro de que esto es así porque si no lo fuera no podría ir sobrellevándolo como lo hago. 3 años de supervivencia, de alegrías y de jarros de agua fría agotarían a cualquiera, salvo que se tenga y se sienta una compañía de Dios tan dentro de uno mismo que me llevan a pensar que Dios llora conmigo. Se siente solo ante la enfermedad como yo muchas veces. Y también se siente acompañado por la gente que tenemos alrededor. Se siente conmigo y como yo, cuidado y atendido por los médicos y personas de calidad que tenemos a nuestra disposición. Y también como yo, y al mismo tiempo se ilusiona cuando las noticias son buenas, se llega a olvidar del cáncer cuando se encuentra bien, se acojona, con perdón, de miedo cuando las noticias no son tan buenas y las metástasis siguen apareciendo.
Sufre cuando el dolor intenso llega al puto brazo y se muere de miedo e inquietud pensando en cuáles serán los próximos episodios y cómo llegará el final. Sí, creo que Dios está dentro de mí en todos estos procesos y creerlo es lo único que me tranquiliza. No porque Él me vaya a curar, sino porque quiere hacerlo. No tiene más remedio que acompañarme en todos estos caminos y lo hace desde dentro de mí y a través de las personas que tengo cerca y me quieren. ¿Qué mayor consuelo para un médico que escuchar estas palabras de un enfermo? El camino a recorrer duele, porque ver sufrir duele. Conocer la teoría no es suficiente. Esto no viene en los libros. Acercarse al sufrimiento desde dentro, desde la impotencia, nos hace frágiles. Es bueno ser consciente de que se puede hacer mucho bien, pero también mucho daño. Si no sale del corazón, sino que viene de fuera, no dura. Buscamos un sentido del sufrimiento que nos consuele, para así poder consolar. Al final, de lo que se trata es de lavar los pies. Mirando al lago Tiberíades, pues yo un día descubrí que algo me estaba perdiendo. Y muchas veces es bueno volver a nuestras raíces, volver a la tradición, volver al Huerto de los Olivos, y este es un olivo del Huerto de los Olivos, y descubrir realmente con qué me enfrento todos los días, y descubrir, por supuesto, que la muerte no es la última palabra. Creo para comprender y comprendo para creer mejor, dijo San Agustín. Y una madre, la madre de Dani, un niño de 17 años, cuando murió, vino con su informe y me dijo: Blanca, quiero que pongas el sello de curado, porque mi hijo ahora sí que está curado. Y cuando escuchas eso de una madre de un niño de 17 años, empiezas a comprender. Por eso, Jaime, para las personas creyentes, Dios está al principio. Para los científicos está al final de toda su reflexión. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Quería decir una cosa más de Blanca, que es respecto al día que le estuve vendiendo arena en el hospital, que ha comentado ella, ¿no? Ella comentó dos cosas que al enseñarme la unidad, estuvimos hablando mucho rato. Por una parte, me comentó que los niños en su hospital, los niños en su servicio, se duermen con el padre o la madre y se despiertan con el padre o la madre. Y que esto le había costado muchos problemas y que al final en este hospital lo había conseguido. Algo que humanamente es tan comprensible, desgraciadamente ha sido difícil para conseguir y es algo muy poco habitual. Pero eso es la importancia que le da ella al sentimiento del niño. Y la otra fue el entrar en una habitación con ella, que yo fue una de las experiencias más bonitas que he tenido nunca. Ella me estaba enseñando servicio y me enseñó una habitación. Había un matrimonio un poco más joven que yo, con un niño de unos 12 años, sin pelo, con tratamiento de quimioterapia. Y la sensación en la habitación no fue una sensación de tristeza ni de pena, en absoluto. Entró Blanca a la habitación, Blanca empezó a sonreír, los padres se levantaron que estaban sentados, empezaron a sonreír, el niño empezó a sonreír, ellos empezaron a bromear y yo me fui de la habitación, yo me fui sonriendo y riendo, porque esa no era una habitación de un enfermo de cáncer, es una habitación de un niño feliz. Y Blanca hace que los niños sean felices. Si alguien quiere, tenemos 10 minutos más para hacer preguntas. Si alguien quiere, que levante la mano y ya le acercamos un micro. Y cuando terminen esos 10 minutos, ya nuestro delegado para el Año de la Fe cerrará el acto. A ver si se anima alguien a hacer alguna pregunta. ¿Se oye? Primero felicitarle por su magnífica conferencia y también me gustaría con un aplauso nuevamente para contrarrestar la intolerancia que, aunque en pequeña medida, ha sufrido su charla. Por mi parte, tiene ese pequeño aplauso.
pregunta mía es que si no cree usted que los adultos probablemente seamos más difíciles de aceptar la enfermedad que los niños. Los niños quizás no sepan de qué va o no entienden de qué va, solo saben que están enfermos y probablemente sean los padres los que les cueste más trabajo aceptar la enfermedad del hijo. Y lo que es trasladable también a la oncología de adultos. O sea, el adulto enfermo de cáncer seguramente tendrá dificultades para aceptar la enfermedad. Y creo que ese paso es fundamental para vivir y saber vivir con ella. ¿Qué opina usted de eso? Que nunca me olvide de lo que estoy viviendo aquí. Porque veo niños de 0 a 18 años y a partir de los 5 o 6 años sabes perfectamente qué te está pasando, incluso más pequeños. O sea, yo recuerdo miradas de niños de Blanca, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Tienes toda la razón, es fundamental aceptarlo. Pero es que son lentejas, o sea, uno está enfermo y está enfermo y se trata de subir la montaña, no estamparte contra ella. Por supuesto, eso es muy fácil de decir desde la salud, es mucho más complicado cuando estás enfermo. Por eso he puesto eso que escribió un adulto, esto que es, creo que Dios tiene cáncer. Y lo escribió un cuñado mío y mi marido es oncólogo médico y es hermano de este chico que ha escrito esto. Y mi marido no tenía consuelo. No tenía consuelo. Yo le decía, mira, a diferencia de todos tus hermanos, tú puedes hacer algo por tu hermano, porque eres su médico. Los otros hermanos tienen ese sentimiento de impotencia tan bestial que nos rodea cuando estamos junto a alguien que lo está pasando mal, ¿no? Y cuando él leyó esto, pues para él fue su consuelo, porque lo que está diciendo ahí es que acepta lo que le pasa y son los propios enfermos los que nos consuelan a los médicos, ¿no? Hay que aceptarlo y hay unos que lo aceptan antes, que lo aceptan después, pero es que es evidente. Es decir, el día que te entra la primera gota de quimioterapia en tu cuerpo, o que te operan, o que te ponen un portacat, o que te hacen una biopsia y te dicen que tienes un cáncer, como el día que te dicen que tienes cualquier otra enfermedad, pero hoy estamos hablando de cáncer, pues algo se te rompe en el alma, algo te sacude las entrañas, pero lo cierto es que estás enfermo y que tienes que ponerte las pilas para curarte. Yo siempre digo que no curamos los médicos, que se curan los enfermos, ¿no? Ahora Benjamin Franklin dijo que tampoco, que el cielo cura y que los médicos cobramos la minuta. Pero bueno, es verdad. Yo creo que aceptarlo es el primer paso. Pero todo en la vida, ¿no? Si te deja tu mujer, pues lo tienes que, hasta que no lo aceptas, no puedes tirar para adelante. Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, fuerza para cambiar las que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Yo creo que ese es el camino. No se escucha. Soy pediatra, llevo 30 años de servicio tratando niños a nivel general. Todos los años me enfrento a niños crónicos y siempre pierdo alguno de ellos. Quiero ponerme y preguntarte desde el punto de vista de compañero de profesión. Tengo una reflexión de que a lo largo de todos estos años los padres de estos niños y las madres me han dado siempre mucho más de lo que yo nunca he podido darles. Porque para mí ver a un niño crónico o una madre de un niño crónico es disfrutar de lo que me enseña la vida. Pero también no he sabido sustraerme del dolor. Y cuando pierdo a un paciente me frustro. Y es como si un sentimiento de impotencia me invade y no puedo sustraerme de ese dolor que transporto muchas veces a mi familia y muchas veces le hago partícipe del dolor. No sabemos todavía, quizás después de 30 años, los médicos ser insensibles al dolor y poder desprendernos y dejar el niño y el paciente en el hospital e irnos a casa para atender a nuestra familia que muchas veces sufren las consecuencias de nuestra profesión. Gracias. Dejarás de ser médico.
Entonces, eso hace de ti el médico que eres. El ser médico, del médico que yo estoy hablando, del que tú estás hablando, es parte de la esencia de nuestro ser. De la misma manera que tú, cuando vas a trabajar por la mañana, no te olvidas de tu mujer y de tus hijos, siguen siendo tu mujer y tus hijos y se cruzan en tu camino de repente. O mamá, me llama el teléfono, tengo un problema, ¿qué te pasa? Que se me ha pinchado la rueda del coche. Bueno, de esa misma manera, cuando estás en casa, los enfermos del hospital, esos que te están haciendo sufrir, también aparecen contigo, ¿no? Están en tu mochila y subes la montaña con ellos. Yo creo que eso hace de ti seguramente el magnífico pediatra que eres. Yo recuerdo que un día vi la televisión, un día vi una película que era La vida del Padre Pío. El Padre Pío, no sé si habéis oído hablar de él, pero es un santo, San Pío de Pietrelcina, con muy mal genio, con mucho carácter. Y entonces, pues curaba enfermos. Y yo creo que un día estaba muy subidito y pensaba que le llamaron para ver a una amiga suya que estaba muy enferma y se estaba muriendo, y se le ve que llega él muy subidito a curar a la enferma, y la enferma se muere. Y él se queda en una esquina de una habitación, mira para arriba y dice: ¿por qué tienes que ganar siempre? Bueno, esa es la impotencia, por supuesto que sí. A mí me dicen, pero es que tú eres humilde. No, perdona, es que yo estoy humillada. O sea, un día escuché una frase de Santa Teresa que dice: la vida es entretener la espera. Y yo decía, ¿eso es lo que hago yo como médico, entretener la espera? Pues no lo sé, pero sí creo firmemente que el día que por supuesto nos dan mucho más de lo que recibimos, por supuesto, y que esto va de querer y ser querido. Y a veces es mucho más difícil saberte y sentirte querido que querer. Y cuando te sientes querido por tus enfermos y por los padres de tus enfermos y por supuesto por tus amigos y por tu marido, por tu mujer y por tus hijos, cuando aceptas eso y te dejas querer, pues todo cambia, ¿no? Entonces, duele, claro, es que cuando no quieres, o sea, te duele porque les quieres. Es la otra cara del dolor, es el amor. Cuando a la gente te toca un pie, pues no te duele y eres insensible y te vas cubriendo de conchas, ¿no? Así que sigue así y llora por tus enfermos como yo lo hago. Yo trabajo en una guardería y para mí lo más importante de esta vida son los niños. En casa he sufrido el cáncer infantil, así que el camino me ha enseñado a que la vida te puede cambiar de un día para otro. Llevo un tiempo pensando en ser voluntaria. Quiero ir a hospital y estar con niños. Y me gustaría preguntarte, Blanca, ¿qué es lo que tengo que transmitir a esos niños? ¿Qué fuerza? Estás diciendo, ¿me oís? Que tuviste un niño enfermo de cáncer, un hijo tuyo. No, una sobrina. No, una sobrina. ¿Qué puedes? Pues lavar los pies, es decir, meterte dentro meterte dentro del sufrimiento, no mirarlo desde tu salud y ver si eres capaz de acompañar. O sea, lo que podemos hacer es acompañar, es ser bastones. Los padres y las personas que nos dedicamos a esto. Pones los pies en el suelo por la mañana y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues estoy acompañando a niños enfermos de cáncer o a niños enfermos de otras cosas o a adultos o a otras personas, ¿no? El ser humano es feliz solamente en cuanto a que se sale de sí mismo y se vuelcan los demás. Yo siempre digo lo mismo: cuando te levantes por la mañana, coges la pasta de dientes, pintas un ombligo en el espejo y cuando te canses de mirarte el ombligo sales afuera, ¿no? Y se lo digo a los padres de los niños, porque el que está enfermo es el niño y nunca te puedes poner en su pellejo, porque no lo estás. Pero sí puedes ser un bastón y acompañarles, ¿no? Se trata de acompañar y de subir la montaña con ellos, a remangarte y a lavar los pies. No, nada más. O sea, el niño no pretende. A mí me pasa que cuando llega julio me empiezan a llamar amigas. Oye, mira, Blanca, es que tengo un adolescente. ¿Sabéis que los adolescentes viven en la horizontal? El pediatra
compañero pediatra lo sabe. Viven en la horizontal porque por eso crecen, porque la fuerza de gravedad no les baja para abajo, entonces están en la horizontal siempre viendo la tele. No os preocupéis, es que están creciendo. Mira, está en la horizontal, entonces, mira, yo quiero que vayan a cuidar de tus niños. Digo, oye, perdona, mis niños no son monos del zoo, o sea, no necesita que vaya nadie a cuidarlos. No, es que así comprenden lo que es importante. No, perdona, es que no. O sea, no es, o sea, no es buscarte a ti misma en eso, sino el volcar tu capacidad de ocuparte del otro en un trabajo de un voluntariado. Si te da paz, es que tienes que hacerlo. Y si es una idea que te viene, pruébalo, no lo dudes. Serás una magnífica voluntaria. Muchas gracias. ¿Cuál es la sensación de curar a un niño que ha estado a punto de morir de cáncer? Yo la suelo descubrir al cabo de los años, porque veo a ver en qué se ha convertido. Es una maravilla, por supuesto, el ver que un niño se cura, porque además es él el que se ha curado. No somos los médicos los que curamos. Y es una lección. Es una lección para todo el mundo. Por eso digo que siempre me voy del hospital diciendo que nunca me olvide de lo que estoy viviendo, ¿no? Desde niños muy pequeños hasta niños mayores. Eso no quita que, por supuesto, lloran, se enfadan, sufren, preguntan por qué me ha pasado a mí esto y no a un compañero de mi clase. Yo siempre digo, bueno, ¿qué te ha hecho el de la clase? La pregunta nunca es el por qué, más bien es el para qué, ¿no? Que conoce el para qué, conoce cualquier cómo, no sé cómo es la frase esa de Nietzsche. Pero bueno, es una maravilla. Es una maravilla curar a un niño de un cáncer y es una maravilla curar a unos padres cuyo hijo murió de cáncer. Y yo sigo siendo oncólogo pediatra gracias a esos padres cuyos hijos están en el cielo y me han demostrado y me dicen, porque los veo una vez al mes en unas reuniones que tenemos de un grupo que se llama Verduritas, me dicen que valió la pena, que no me canse, que vale la pena lo que hacemos todos los días. Entonces es una maravilla las dos cosas. Serás un buen oncólogo pediatra. ¿Cuál es la sensación cuando le tienes que decir a un niño de 12 años que tiene cáncer de algún sitio? Bueno, yo les digo, mira, el nombre de tu enfermedad es este. Tu enfermedad se llama así. Les digo, vamos a ver, sabemos, ya sé lo que te pasa, o sabemos lo que te pasa. No solamente sabemos lo que te pasa, sino que también sabemos curarlo. Entonces, tu enfermedad se llama así, explico lo que es la enfermedad y explico el tratamiento, cómo se van a curar y que bueno, pues hay días que tienen que estar en el hospital, hay días que pueden estar en casa, que lo más importante es que saquen el curso, que sigan con sus amigos, con sus hermanos y que para adelante, para atrás ni para coger impulso. O sea, y bueno, diciendo siempre la verdad. Si yo no pensara que un niño se puede curar, nunca le daría ni quimioterapia, ni le mandaría al quirófano, ni le mandaría radioterapia. Lo hago porque pienso que se pueden curar. Y eso, si yo creo en eso, si yo apuesto por la vida de un niño, puedo transmitírselo a sus padres y puedo transmitírselo al niño. Y el niño me lo devuelve. Cuando de repente lo está pasando mal, él mismo me dice, no te preocupes, sigue porque vale la pena. Así de fácil y así de complicado. Hola. Bueno, me gustaría preguntarles a usted como médico cristiana si nota alguna diferencia con sus compañeros que no son cristianos en afrontar la enfermedad y la muerte. Vaya pregunta con la que te has descolgado. Bueno, yo no siempre he sido un médico cristiano. Es decir, hubo una época que yo buscaba el alma en las autopsias, era bastante bruta, iba a las cirugías y preguntaba que dónde decís que está el alma y la buscaba y eso, ¿no? Lo que pasa es que un día la encontré en mis enfermos. Yo creo que se puede ser un buen médico
cristiano o con fe o sin fe, se puede ser un buen médico. Creo que la fe te ayuda a encontrar el sentido a tu trabajo, a enfrentarte al dolor de otra manera, a no cubrirte, a no protegerte, te ayuda a implicarte, a mirar el sufrimiento desde dentro, no desde arriba. Y te hace una persona mucho más feliz. O sea, yo si algo sé es que soy una persona muy feliz, porque estoy donde tengo que estar haciendo lo que tengo que hacer. Y eso es la definición de la paz, ¿no? Y desde que encontré el alma en mis enfermos, desde que me encontré con Jesús, pues la vida cambió, y cambié como persona, y cambié como madre, y como médico, y como todo. Entonces, a eso le pasa a todo el mundo, no solamente a los médicos, a los arquitectos, a los ingenieros, a todo el mundo, ¿no? A los curas cuando recuperan la fe, porque algunas veces la pierden, en fin, a todo el mundo. Entonces, pero técnicamente, o sea, el dar quimioterapia o cirugía, todo está muy protocolizado, muy estandarizado, o sea, que no vayas al médico y le preguntes lo primero si tiene fe o no, porque no es esa la cuestión. Pero seguramente te llevarás con él mejor, porque comprenderás que es una persona más feliz. Y si no, que no lo sé, que no lo piense así, que levante la mano, ¿no?